Entonces, como les estaba comentando, vamos con otro ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio. Ahí está, vamos con otro ejercicio. Y tenemos una fuente de corriente, una bobina, otra bobina, una bobina, un resistor, otra bobina, una bobina, otra bobina, un resistor, un capacitor. Tenemos el punto B, el punto A y tenemos un resistor y un capacitor. Ahí está. Entonces yo tengo la intensidad. Bueno, sí. La intensidad de la fuente. No es mucho. Va a ser punto. Muy bien, tenemos esta red eléctrica donde yo voy a primero a definir quién es mi estructura A activa y quién es mi estructura B pasiva. La estructura B pasiva sería esta de acá abajo, B pasiva, B mayúscula pasiva, porque no existe alguna fuente de alimentación, mientras que arriba del punto A y del punto B tendríamos a la estructura A mayúscula activa, porque aquí tenemos a nuestra fuente de corriente y no existe acoplamiento magnético entre la estructura A activa y la estructura B pasiva. Perfecto. Entonces yo voy a reescribir esta. Yo, como quiero obtener el circuito equivalente de Norton, yo voy a tener que analizar a mi estructura A activa de manera independiente, de tal forma que no voy a considerar a la estructura B pasiva y voy a tomar en cuenta que entre el punto A y el punto B existe un cortocircuito. Y tendría la siguiente red eléctrica haciendo esos cambios. La voy a reescribir aquí y ¿cómo está?
Recuerden, ahora multiplicamos las inductancias de la bobina por 3 porque para este caso la frecuencia angular omega es 3 radianes por segundo. Y la impedancia del capacitor de aquí de un quinceavo, pues de un quinceavo sería, a ver, 3, 5, aquí está. Bueno, de un noveno sería 1 entre 3 entre 1 entre 9, que es 1 entre 1 tercio, que nos da 1 entre 1 tercio, 3, y pasándola ahí arriba con un negativo. Mientras que el otro capacitor ahorita no lo estoy considerando porque es parte de la estructura B pasiva. Entonces voy a ver que todo esté bien hasta este punto. 9, 15, 9, 15, 6, 6, 12, 3, 6, ya está. Ahora voy a calcular la impedancia propia de malla 1 y de malla 2. Tendría, y he asignado la corriente circulante J1 porque después esta va a ser la malla 1 para el cálculo de la admitancia equivalente del orto. Y tendría la impedancia 1,1. Y aplicaría regla 1 y regla 2, que dice la regla número 1 de impedancia propia de malla, que se sumarán con más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Pero antes de hacer esto, debo asignar arbitrariamente sentidos a las bobinas. Ahora sí. Bueno, entonces la regla 1 me dice que se sumarán con más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Tendría 4 el único resistor, 4, más 9 más 15 menos 3, que es 15, en sí es 15 más 6, 21, 4 más 21. ¿Eso es todo? Pues envío. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia mutua de impedancia propia de mallas? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos elementos pertenezcan a la malla. Estas dos bobinas están acopladas, ambos pertenecen a malla 1 y los dos están acoplados y ambas bobinas pertenecen a malla 1, de tal forma que puedo aplicar la regla 2. Dice, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, en ambas se pasa primero por marca, de tal forma que este se considera impedancia positiva. Y los sentidos de ambas bobinas no coinciden con J2, no coincide y no coincide. Menos por menos más 2 veces de más 6i, que es más 2. Y me da 4 más 33i. 4 más 33i. Y es todo, a ver, déjenme ver. Sería todo. 4 más 33i. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de la malla 2. Y por regla 1, que dice la regla 1, que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Y dice, sería 6 más 12 más 15 más 9. 6 más 12 más 15 más 9 más 6. Vamos a ver. 6. 6. Luego tendría 6 más 18. Vamos a ver. 15 más 9 es 24. 24 más 12 es 36. 36 más 6 es 42. Entonces, si está todo bien. 24 más 12, 36 más 6, 42. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2 de impedancia propia de mallas? Que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos pertenezcan a la malla. Aquí tenemos impedancia mutua entre pares de elementos de tal manera que ambos pertenecen a la malla, y aquí también. Y dice, de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, para la bobina de 6i, para la bobina de 12i, en la bobina de 6i primero pasamos por elemento, en la bobina de 12i primero pasamos por marca, de tal forma que esta impedancia se considera negativa. Y los sentidos de ambas bobinas coinciden con J2 de tal manera que tenemos más 2 veces de menos 3, menos 6. Ahora, considerando estas dos bobinas, ambas bobinas pertenecen a malla 2 y las dos forman una impedancia mutua. Pero de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, aquí pasamos primero por marca, aquí en ambas pasamos primero por marca, y
lo cual hace que se considere esta impedancia mutua positiva y los sentidos de las dos coinciden con J2, de tal forma que tenemos más 2 veces de más 6i, y más 2 veces de más 6i es más 12, más 12i. De tal forma que aquí es 6 más 48. Ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre malla 1 y malla número 2. Para ello tenemos que tomar en cuenta regla 1 y regla 2 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas, este y este. El sentido de la bobina de 15i y el sentido de la bobina de 9i coincide con J2, pero no coincide con J1, de tal forma que tendríamos más por menos. ¿Qué me da más por menos? Pues un menos. Tendríamos menos 9 y menos 15, que es menos 24. Menos 24. Ahora vamos a considerar la regla número 2 de impedancia mutua entre mallas. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal manera que ambos pertenezcan a las dos mallas. Y dice, una bobina debe ser comparada con J1, una bobina del acoplamiento debe ser comparada con J1, la otra bobina debe ser comparada con J2. Entonces voy a comparar cualquiera de la elección que se tome, va a dar lo mismo. Por ejemplo, comparando la bobina 15i con J2 coincide, comparando la bobina 9i con J1 no coincide, más por menos coincide y no coincide, más por menos menos, o comparando la bobina 9 con J1 no coincide, la 15.1 sí coincide, coincide y no coincide, más por menos menos, siempre me da menos 2d más 6i, porque de acuerdo al sentido asignado a las bobinas, en ambas pasamos primero por marca. Entonces menos 2d más 6, que es menos 12, y me va a dar menos 36 y ya está. Ahora sí puedo calcular la corriente. Ahora ya puedo establecer las ecuaciones que me ofrece el método de mallas, que es la impedancia 1,1 por la J1 más la impedancia 1,2 por la J2. Como esta es la ecuación de malla 1, voy a ver, ¿existe alguna fuente que pertenezca a malla 1? No, ninguna, 0. Y que sí, ya. Veo que si falta algún detalle, no, pues no falta. Ahora vamos a escribir la ecuación de malla 2, que sería de 2,1 por J1 más 2,2 por la J2. Pero aquí tenemos algo muy importante que hay que considerar, que en esta ocasión no tenemos una fuente de voltaje, tenemos una fuente de corriente. Y la fuente de corriente es quien estaría imponiendo la corriente en esta rama, de tal manera que como por esa rama solamente circula la corriente circulante J1, eso quiere decir que J1 es igual al valor de la fuente corriente, porque además sus sentidos coinciden. Entonces, J2 es igual al valor de la fuente corriente porque J2 solamente pasa exclusivamente por aquella rama donde se encuentra la corriente, la fuente de corriente, que es la que impone la corriente en esa rama, por lo que J2 es igual a la I de la fuente de corriente, que es 0.9 cis de 0 grados, y como un cis de 0 grados es real positivo, se queda así, J2 es igual a 0.9. Perfecto. Entonces ya puedo sustituir aquí J2 y despejar a J1. Voy a sustituirlo aquí y despejo a J1. Entonces tendría mi impedancia 1,1 me dio 4 más 35. 4 más 35 y que va a multiplicar aquí si es 35 o es 33. 33. Tengan cuidado con esos números porque uno se confunde mucho. Uno suele confundirse demasiado con el 3 y el 5. Es un 3, no un 5. Y con el 8. Entonces, voy a poner acá. Impedancia 1,1 que es 4 más 33, no 35. Aquí tengan cuidado con esos números. Por la J1 más 1,2. 1,2, ¿cuánto nos dio? 1,2 nos dio. Aquí está, menos 36. Menos 36 que va a multiplicar. Entonces sería 1,1 por la J1. 4 más 33 por J1 más 1,2 menos 30 más 1,2 más menos 36 por la J2. La J2 ya sé que es 0.9 igual a 0. Muy bien. Y muy bien. Aquí miren, hay otro detalle a considerar.
la ecuación de malla 2, la que está aquí, no puede ser igual a 0, sería igual al valor en voltaje de la fuente corriente, que se suele denotar el valor en voltaje transformado complejo de la fuente de corriente como una D mayúscula. Ahí está, es igual a valor del voltaje de la fuente corriente, D. Entonces, ahora sí, ya está todo. Dejen checo rápidamente, que no falte algún detalle. 4 más 33i por J1 más menos 96 por J2 igual a 0. Ahora sí voy a despejar a J. Bueno, todavía falta. Entonces J1 sería igual a 36 por punto 9 me da. ¿Dónde está la calculadora? 36 por punto 9 me da 36 por punto, creo que me da 33, no, 32.4. Entonces aquí tendría menos 32.4, menos 32.4, que pasa al otro lado de la igualdad como positivo. 32.4 y 32.4 menos más 32.4 y entre este valor de acá, entre 4 más 33 y 4 más 33 y entonces ya tendría la corriente circulante. Entonces ahí vamos. 32.4 y entre este número. De una vez lo voy a transformar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. La magnitud del número polar, es decir, la magnitud de mi número complejo en coordenadas polares sería igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 33 al cuadrado. 33.24. 33.24. ¿Sí es de quién? Vamos a ver. Como tanto real como imaginario. Dado que tanto real como imaginario son positivos, el ángulo que busco es directamente igual a la tangente a la menos 1 de 33 entre 4. 33 entre 4, tangente a la menos 1, 83.08. 83.08 grados. De tal forma que la corriente J1, que es la corriente Norton, la que va del punto A al punto B, es igual a 32.4 entre 33.24, que me da 0.97 y luego tendríamos 90 menos 83.08. 90 menos 83.08. 90 menos 83.08, lo cual me da 6.92 grados. 6.92 grados, muy bien. 32.4, 33, 6.7. Y hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Ya obtuvimos la corriente de Norton, el valor de la fuente corriente de Norton. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? A ver, muy bien, entonces ahora vamos a obtener la admitancia equivalente de Norton. La admitancia equivalente de Norton, y ya es muy fácil de obtener porque para obtener la admitancia equivalente de Norton voy a retomar mi estructura activa. Pacifico la fuente de corriente. ¿Y con qué se pacifica una fuente de corriente? Con un circuito abierto, de tal forma que toda esta rama, todita esta rama se va a ir y ya solamente tendría la parte inferior de mi red eléctrica. La parte inferior de mi red eléctrica, que es aquí está. Siendo que entre el punto A y el punto B se conecta una fuente de alimentación. Y 6, aquí tengo y como yo comparando este circuito eléctrico con este de acá, lo único que conservo es la malla 1, pues de hecho la admitancia de Norton, es decir, la admitancia entre el punto B y el punto A, sería igual al inverso de la impedancia propia de malla 1, porque solamente nos quedó la malla 1. Entonces la admitancia de Norton, ya Y de Norton, es igual a 1 para este caso en particular, 1 entre la impedancia de malla 1, 1,1, es decir, 1 entre 4 más 33i, que nosotros ya obtuvimos aquí es igual 4 más 33i en coordenadas polares. Admitancia de Norton es igual a 1 entre 33.24 cis de 83.08 grados.
lo cual me da que la admitancia de Norton es igual a 1 entre 33.24, 1 entre 33.24, 0.03, 0.03, un ángulo de menos 83.08 grados. Muy bien, ahí está la admitancia de Norton. Porque nada más nos quedó una sola malla, porque esa es la malla 1 del circuito anterior, y como en la malla 1 obtuvimos la impedancia propia de su impedancia, el inverso, que es la admitancia, sería la admitancia de Norton que existe entre el punto A y el punto B. Entonces ya tengo el circuito equivalente de Norton formado por la fuente de voltaje de Norton, cuyo valor acabo de definir, conectado a la admitancia de Norton, que por medio del punto A y del punto B están conectados aquí a la estructura B pasiva, que en este caso está formado por un resistor y un capacitor, donde el resistor tiene una impedancia de 7 ohms, por lo tanto su admitancia, que es necesario para este caso, es de 1/7 de mho. Mientras que el capacitor es igual, su admitancia, a la frecuencia angular omega por su capacitancia por I, que en este caso es 3 por 1/15, y 3 por 1/15 es 1/5 de I. Y como tenemos admitancias en serie, la admitancia equivalente en estructura B será igual a la producto de las admitancias entre la suma de los mismos, que es 1/7 por 1/5 de I entre 1/7 más 1/5 de I. Entonces voy a multiplicar la admitancia de la estructura B será igual a I. 7 por 5, 35. 35 entre 7, pues es aquí. 35 entre 7, 5. 5 más 7i. Ajá. Y 5 más 7i, dejen checo que todo esté bien. 35 entre 5, 7i. Y aquí tenemos la magnitud del número complejo, sería igual, en este caso, a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y esto es 49 más 25, raíz cuadrada, 8.6 de 7 en la tangente. El ángulo sería igual a la tangente a la menos 1 de 7 entre 5, que es 7 entre 5, shift tangente, 54.46. 54.46, y me da la admitancia de Norton, equivalente de Norton, a 1 entre 8.6, 1 entre 8.6, 1 entre 8.6, que es 0.116, con un ángulo de 90 menos 54.46, que me da 90 menos 54.46, lo cual me da 35.54 grados. 35.54 grados. Mos. O ohms a la menos 1. Entonces el voltaje entre el nodo A y el nodo B por ley de Ohm sería igual al valor de la fuente de corriente de Norton, entre la admitancia del Norton más la admitancia de la estructura B que acabamos de obtener. Y habríamos aquí terminado finalmente con este problema. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces nos vemos la próxima sesión. Creo que ya son vacaciones, no sé, lo voy a checar. Entonces, si no, nos vemos hasta... si ya son vacaciones, entonces ya nos veríamos en el examen. Bueno, entonces se cuidan, estudian, recuerden mandar dudas al correo. Nos vemos, que tengan buen fin de semana, hasta pronto.